from both your past and future. You've never faced anything like this. Let them come. Ya estamos en la recta final para el estreno de una de las películas más esperadas para la fanaticada Transformers, Transformers Rise of the Beast. Pero antes de esto vamos a dar un volver al pasado, a ver un recopilatorio de todos los sucesos que han ocurrido antes de vivir el momento más esperado para muchos. Al principio iba a utilizar más o menos lo que tenía en memoria, pero decidí investigar un poco más y gracias al material que pude obtener de mayor parte de José Z5, pues ahora sí voy a poder darles un recopilatorio más o menos decente de todo lo que ha pasado desde el 2019 hasta el 2023. Así que volvamos. ¡Que el mundo retroceda! ¡Retroceso! Viejo amigo, protegiste a este planeta. Gracias a ti, tenemos futuro, B127. Mi nombre es Bumblebee. Luego del estreno de la película de Bumblebee, y si bien no tuvo una buena recaudación en cines, que estuvo más o menos, más que nada porque estuvo al lado de una película llamada The Last Night, y pues el hecho de que en aquellos tiempos muchos creían que era parte del Bayverse y pues mucha gente ya estaba algo harta de la fórmula que ya habían dejado antes, por lo que ver un spin-off de un personaje que ya era de ese universo no les interesaba demasiado. Sin embargo, al menos en el formato de DVDs o Blu-rays pudo recaudar lo suficiente para continuar. Y también las buenas críticas que obtuvo, porque al menos fue la película mejor hecha en comparación a los que nos habían dado antes. Y así es como entramos a febrero del 2019 y tenemos la confirmación de que Bumblebee oficialmente ya era un reinicio, cosa que pues ya para la fanaticada se dividió en dos bandos, Autobots y Decepticons. Bueno, se dividió en algunos que querían que continuara el Bayverse, como otros que querían que ya la cosa comenzara desde cero. Yo me incluyo, pues a fin de cuentas ya el universo del Bayverse había desperdiciado muchas cosas, personajes que pudieron haber dado para más, y creo que comenzar de cero ya no era mala idea en este punto. En ese mes también nos enteramos de que Travis Knight ya no va a participar en la continuación de Bumblebee, o bueno, en otra película de Transformers ya como director, debido a que tenía otros proyectos en plan, por lo cual lo mucho que podría hacer sería ser un productor, pero ya no podría guiarnos. Una lástima, aunque curiosamente Travis Knight nos trajo algo bueno, siendo un fanático de la generación 1, tipo Sam Raimi, que también es fanático de Spider-Man, pero de los cómics antiguos, y que también nos trajo buenas películas. Sí, es lo curioso. Entramos a marzo y aún se decía que Transformers The Last Night iba a tener una continuación. Así es, aunque no lo crean, aún querían seguir esa línea, que de hecho mayormente Lorenzo de Aventura era el que quería que continuara. También se decía que Bumblebee, la segunda continuación de su historia, iba a constar de principales a Optimus y a Bumblebee, y su amistad y cómo estos se enfrentarían las amenazas que estén en el planeta Tierra, que en ese entonces eran los Decepticons. O bueno, al menos ese era el contexto que tendría en ese punto. Y también se sabía que la película de Optimus Prime se había cancelado. Que en sí esa película, si no se acuerdan, iba a contar la historia de Optimus y cómo se convertiría en el líder que todos conocemos. Que si les suena familiar, sería lo que futuramente sería en Transformers One. O bueno, será algo que veremos en esa película. Una de las tramas. Entramos a junio
Y curiosamente también el actor que da la voz a Optimus, es decir, Peter Cullen, estaba de acuerdo que si es que en algún momento llegaba a irse de este mundo, quisiera antes tener una película donde su personaje, es decir, Optimus, se pueda mostrar como debió haber sido siempre, con todos sus valores al máximo y presentes. Esto en una entrevista que dio en su momento, o declaraciones, más porque en ese entonces tenía como unos 90, y pues en parte tiene razón, pero esperemos que la actual película sí pueda demostrar un poco de lo que tanto todos y él también querían ver en el personaje de Prime. En ese mes también pasaría la primera fecha de la película de Transformers 7, que nunca llegó a pasar, debido a que ese 28 de junio, según el calendario que habían tenido en su momento, se suponía que ya en ese entonces debía haberse estrenado Transformers 7, que era a continuación de The Last Night, y sería la primera de muchas fechas que tendríamos que aplazar. Llegamos a agosto y se empieza a decir de que Michael Bay podría llegar a filmar una película de Transformers, más que nada porque se lo ve al lado de un alto rango de Ucrania, así es, aunque no lo crean, pues en aquellos tiempos, cuando ese lugar estaba en paz, pero bueno, ¿quién iba a saber lo que vendría en ese entonces? En específico, en una parte que se llamaba Kiev. Y esto más se decía porque, curiosamente, en la noticia iba dirigido curiosamente a los fanáticos de Transformers, por lo que esto de inmediato activó alarmas, pero como sabemos, por el momento nunca hubo nada, y menos ahora por la situación que llegó a pasarle a ese lugar. En ese mes también se llega a decir de que Transformers podría tener una serie con los personajes, pero con un presupuesto limitado. Esto porque Paramount habría hecho una alianza con CBS o Viacom, y que este contrato en sí duraría hasta el 2022, que parece poco, pero tomen en cuenta que aún era 2019. Pero al final tampoco llegó hasta el momento esa serie de Transformers que tanto se decía. Hay que tomar en cuenta que en aquellos tiempos también las series empezaron a hacerse populares. Llegamos a diciembre y empieza a salir un rumor que se mantendría por un tiempo sobre que, según en la página de 4chan, la película se llamaría Transformers 1990. Un nombre que les puede sonar porque sí se mantuvo por un tiempo y así creíamos que se iba a llamar. Y que curiosamente su director sería Joseph Kosinski, y que supuestamente estaría dirigido para el año 2021. Cosa que sabemos, la noticia solo tuvo razón a medias en una sola cosa y lo demás pues no. Pues en parte sabemos que Transformers será para 1994 y puede que tal vez sí en un principio sí en el 90 como tal, pero decidieron mejor cambiarle. Algo que tal vez mucha gente se haya olvidado, pero sí sucedió, es que después de Transformers 2014, en 2015 se anunció Transformers One. Así es, esa película de Cybertron que iba a ser animada, pues ya desde ese entonces ya se consideraba que esa película sería como una precuela a los eventos conectados al Bayverse, ahora en Cybertron. Pero como sabemos, esa película quedó como un anuncio y no llegó para más, o al menos no por ese momento. Otro detalle era que entre 2019, 20, 21, había gente que, en mayoría, porque sí se hizo notar, era que creía de que Transformers 7 era forzosamente la continuación de el Bayverse, porque no consideraban que era en orden numérico, sino en orden como tal de secuelas, lo cual no era así, ya que era como
ya que para ellos era como decir de que Spider-Man No Way Home era como la octava película de Spider-Man a nivel de secuelas, cuando en realidad solo es a nivel numérico la octava película de Spider-Man. Y a nivel secuelas es la tercera. Pero sí, mucha gente lo confundía. Por eso algunos tenían que salir a aclararlo para que no se les enredara tales pensamientos. Para que entendieran de que Transformers 7 a nivel secuelas era la segunda película continuación de Bumblebee a nivel de secuelas, pero a nivel numérico era la séptima película de Transformers. Ingresamos a enero del 2020 y se menciona de que el director de El Día de la Independencia y de John Wick 3 se encargarían de 2 películas de Transformers, que en ese punto serían Beast Wars, y el otro que sería la continuación de Bumblebee, llamada en ese entonces Transformers 1990. Lo curioso de hecho que ya Beast Wars se tenía pensado, o mucha gente ya creía que era lo que iba a venir después, pues recordemos que ya se habían filtrado algunas imágenes de Optimus Primal, pero de lo que iba a ser originalmente en El Último Caballero. Cosa que mejor que no sacaron ahí, porque ya habrían quemado una buena idea y mejor que se la guardaron hasta ahora. Pero sí, se supo que estos 2 directores se encargarían de 2 películas como tal de los Transformers. Entramos a marzo, pero no está de más mencionarlo, ya que un canal llamado The Name Brand Company o Brando logró su propia serie de Transformers, sacando su primer teaser en el mes de marzo. Brando, si es que el destino quiere que llegues a ver esto, pues te admiro porque eres de esos pocos que se atrevió a hacer algo que, pues digamos que solo llegan a palabras y no a físico, porque es difícil, pero se puede. Ojalá yo podría decir lo mismo, porque mi serie Stop Motion, pues como decía el nombre, Stop Motion, mi idea era hacer una serie así con figuras como tal, pero no un Stop Motion cualquiera, sino ¿vieron Pinocho de Guillermo del Toro? Pues algo así, en un Stop Motion avanzado, pero claro, sé que no tengo para esos recursos, pero por ir por el optimismo, pues logré hacerlo de manera auditiva para que mi historia no quedara solamente en mí. No sé, por ejemplo, cuando Ironhide le tira a Megatron esa roca, pues imagínenselo, pero ahora con figuras. Hubiera sido muy distinta la cosa, porque claro, escucharlo no es lo mismo que verlo. O cuando Optimus levanta el Allspark. Y bueno, además. Y por eso mis respetos, Brando, porque la verdad, ojalá fuera así de fácil hacerlo, pero sin sacrificio no hay victoria y pues si no estás dispuesto a dar el sacrificio, pues no se va a lograr nada. Y bueno, continuando. En ese mes de marzo, el reinado de la corona de los virus empezaría a expandirse y en uno de sus efectos empezaría a retrasar un poco algunas producciones de figuras de Transformers, ya que la mayoría de estos se fabrican allá en China, por lo que algunos estudios Series tendrían que haberse retrasado un poco. También se sabe que se querían lanzar las 2 películas de Transformers en el 2022, antes de que expirara el contrato con E1. En ese mes también se reveló algo que dejó aliviados a muchos que tenían esa duda desde hace tiempo, y es que gracias a una persona que logró comprarse las tarjetas que se usaron en la película de La Era de la Extinción, las famosas tarjetas de Cementerio Wynn, esto nos reveló de que al parecer Dino Mirage seguía vivo. Y esto, la verdad, nos dejó en parte aliviados, aunque bueno, lastimosamente ya no sabíamos ya nada del personaje, ya ni veríamos nada de él, porque ya sabemos que esa línea ya se había terminado. Y pues al menos en parte ya nos dejó calmados por un lado, pero
Si por ahí decían, ¿alguien más seguía por ahí? Sí, también tenemos a un Decepticon sobreviviente llamado GarageBot. Sí, yo también lo extrañé. Pero sí, la cosa es de que, por lo menos por un lado, tuvimos a estos personajes sobrevivientes y que en parte nos da la idea de que si hubiera continuado esa línea, ellos estarían por ahí. Entramos a mayo y nos enteramos de que el director de Toy Story 4 se encargaría de la película de Transformers Origins, que sí, es Transformers One, pero en ese entonces le cambiaron el subtítulo que en vez de One ahora sería Origins, Orígenes Wolverine, bueno no, y que seguiría con el mismo contexto de que sería una película animada y que contaría aún lo de Cybertron, pero claro que en ese punto no se sabía si esa película estaría conectada a alguna de las dos líneas, si del Bayverse o del universo de Bumblebee, aunque se dice que entonces esa película sería como una película independiente de esos universos y que como tal sería como un origen, pero a la vez no estaría conectado a nada, ya que esta película sería como para solamente el público que de repente no era tan adentrado se entendiera que era y cómo es que los Transformers llegaron hasta su situación de guerra. También se supo que en ese mes las dos películas de Transformers que se estaban encontrando en producción estaban en una guerra de bandas. Sí, quién tocaba mejor no, pero estaban en una guerra de guiones, es decir, que se estaba viendo cuál guión o cuál película se iba a realizar y cuáles era más conveniente hacer. Y que cualquiera de estas dos películas, el que fuera elegido, se estrenaría para el 24 de junio del 2022. Ingresamos a agosto y después de la separación de Wawa Media con Paramount luego del fracaso de The Last Night, se sabe que Paramount hizo una alianza con la compañía esta New Republic para financiar sus futuras películas. Ingresamos a noviembre y se reveló que el director Steve Caple Jr. sería el director de Transformers 7. Vamos a enero del 2021 y se reveló un arte conceptual de Cheetor que tenían planeado ya en la congelada Transformers Beast Wars, pues para ese entonces ya se iba a realizar Transformers 1990. Ya en febrero se revela el nombre provisional que va a tener la película, que en ese entonces sería Transformers Beast Alliance, que sí es el nombre que en parte yo más lo recuerdo que el actual Rise of the Beast, y que se sabía de que uno de los lugares que querían grabar sería en Brooklyn. También en ese mes se sabría de que tanto Steven Spielberg y Lorenzo Di Aventura serían productores de esta película. Ya en marzo se revela de que los lugares donde van a grabar va a ser en Canadá, para utilizar ciertos lugares como si fuera Nueva York, porque le sale un poco más rentable, y otro lugar sería Perú, y que tendría de presupuesto $200 millones. También en ese mes se empieza a decir de que podría haber en planes una película de Transformers 8. En abril se revelan quiénes van a ser los humanos que van a participar en la película, siendo entre ellos el cantante y actor Anthony Ramos y la segunda Dominic Fishback, actriz, quienes van a ser los coprotagonistas principales junto con los Transformers. Ya en junio se dice de que la película podría transcurrir en 1992, esto porque a los extras que se están buscando se les pedía que llevaran elementos de esos tiempos. Y también se decía de que la actriz Kierma Shika se uniría al elenco de Transformers 7 y se decía que probablemente sería una agente del sector 7. Pero en ese mismo mes también se supo de que la producción empezó a buscar vehículos que correspondieran al año de 1994. A la par también se llegó a ver, aunque estuviera tapado, el modo alterno de Optimus, que ya desde ahí se le verían algunos cambios mínimos. Y por demás también se sabe de que el actor que hizo de Memo en Bumblebee podría ser
otro que participara en esa película de Transformers 7, luego de que la actriz Dominic Fishback lo empezara a seguir en Instagram, lo cual ya de primeras era algo sospechoso. A la par también se lo vio que había abordado un avión hacia Canadá, curiosamente, ya que en ese momento se encontraban grabando por allá. También en ese mes se empieza a mencionar de que tal vez el crossover de Beast Wars con los Transformers de la línea de Bumblebee sería posible. Puede sonar raro, pero en aquellos tiempos la gente no estaba segura si sería eso o igual las bestias se referían a los otros personajes como los Dinobots. Digamos que la cosa era un poco dudosa, no era muy clara para algunos. Pero sin embargo esas dudas quedarían despejadas ya que en ese mismo mes se revelaría el nombre oficial de la película, que ya sería Transformers Rise of the Beasts, y que con eso ya quedaría claro que sí era el crossover. De ahí nos revelaron también que los Terrorcom serían la amenaza a vencer, algunos detalles de los humanos que estarían en la película, como el caso de que Anthony Ramos sería un ex soldado con algunos problemas en su vida, y Dominic como una investigadora de un museo. La confirmación de la aparición de los Maximals y que Michael Bay sería parte de la producción. Ya de lo último de ese mes, se sabría de que la compañía MPC, quienes ya se habían encargado de otras películas como El Rey León, se encargaría de los efectos CGI de Transformers 7, y que en aquellos tiempos seguía sonando de que esta película de Transformers 7 tendría conexión con el universo del Bayverse, cosa que para algunos o mayoría no les llegó a gustar esa idea. Pasamos a julio y comenzarían las grabaciones de la película ya en Canadá, esto porque ahí les sería más rentable que grabar en Nueva York. Y de paso tenemos el primer vistazo del modo vehículo de Mirage, quien ya estaba en escena. Seguimos en ese mes y Mirage tiene sus primeras escenas de acción. Ya en agosto, la película de Transformers 7 es retrasada hasta finales de 2022 para su estreno, esto por los acontecimientos que aún seguían de el Big Cop 91 y del reciente fracaso de ese entonces de la película de G.I. Joe Snake Eyes. Y en agosto aún siguen ahí las grabaciones de la película, hasta que nos enteramos que en ese mismo mes algunos vehículos de la producción ya llegaron al puerto de Callao, en Perú, teniendo el primer vistazo de algunos vehículos de los Terrorcoms. Y también se llegó a filtrar lo que se decía era la cueva Maximal. En septiembre se filtra un supuesto guión de la película, pero lo curioso es que aquí hay una parte donde menciona de que el Scourge era al parecer un Optimus Prime, o era el Optimus Prime del universo del Bayverse, quien fue modificado por Unicron de ese universo para traspasarse al universo de Bumblebee. Así que sí, esa teoría de que Scourge era Optimus ya venía desde este tiempo, del 2021. Así que digamos que no era tan nuevo como lo presentaron después. Aunque bueno, por la parte de Unicron, pues ahí sí acertó más o menos. En ese mes también empiezan las filmaciones en Perú, más específicos en Machu Picchu, para después terminar las grabaciones, pues ese lugar era sagrado y tenían que tener cuidado de que no vayan a romper algo, como ya habría pasado anteriormente. Y se sabría que ahora se irían a Tarapoto. Otto. En ese mes también se decía de que Hasbro y Paramount podrían separarse, pues no habían renovado su contrato de unión. En ese mes también se revela la aparición de Wheeljack y Cheetor, esto gracias a unos patrones o carteles donde tienen los nombres de los personajes que les sirven de referencia para los que los van a animar más después en CGI. Ya en octubre se revela de que Michael Bay está por Machu Picchu, cosa que para algunos no les llegó a gustar, pero olvidan que era productor, por lo que él podía darle algún consejo al director para alguna otra escena,
aunque por ahí se decía que en realidad el director, al no tener experiencia grabando personajes ficticios, que no es algo tan fácil como pareciera, tuvieron que pedir que Michael Bay le diera una mano al director. En ese mes también se revelan ya las imágenes ya completas de los Terracoms y de los Autobots en Nika. Y así en todo octubre continuarían las grabaciones en la ciudad de Cusco hasta comienzos de noviembre, donde irían a Málaga. Pero poco tiempo después, en ese mes, se oficializa de que la película va a ser retrasada hasta el 9 de junio de 2023, dejándonos con un apartado más extenso de tener que esperar esta película. Algo que en parte ya se veía venir debido a que aún los acontecimientos de cierta enfermedad aún estaban vigentes, por lo que estrenarlo aún era como un arriesgue a que no tuvieran una buena ganancia. Pero aún así la noticia nos dejó a todos desplomados, pues teníamos que esperar un año completo. En ese mes se da por terminado las filmaciones de la película, pero aún así en ese mes también se descubre de que estaban haciendo algunas grabaciones ocultas ahí en Nazca. Sí, donde están las líneas de Nazca. Disculpen si por ahí se escuchan algunas explosiones, es que están lanzándose con todo por allá afuera. Pero sí, en su línea de figuras, estos personajes llegaron a hacer su crossover, así que si en algún momento dijeron, ay, ¿cómo se vería? Pues si la línea del Bayverse se hubiera unido con Beast Wars, pues ahí está la respuesta. Ya en diciembre, el director Ángel Manuel Soto, al parecer le fue asignado la octava película de Transformers, y que el director quería que esta fuera en Puerto Rico, esto por el entorno de muchos vehículos y el hecho de que daría como una imagen de cómo serían los Transformers y que cualquier vehículo podría ser uno de ellos, y cómo estos también tendrían como sus aventuras alrededor del mundo y viendo cómo estos se adecúan con los humanos, cómo se sentirían. Básicamente yendo a ese lado en vez del concepto de puramente batallas, y que este proyecto constaría de un presupuesto de 60 millones. Así es, mucho menos de lo que obtuvo Bumblebee en su momento. Ingresamos a enero del 2022 y Epic Games lanzó una encuesta sobre qué personaje querrían que aparezca en la próxima temporada, y curiosamente una de las opciones era Wembley. Algo que en parte para la comunidad de Transformers daba a pensar de que igual próximamente habrían una colaboración entre estos, Fortnite y Transformers. Pero al parecer no era su momento aún. En ese mes también se revela de que Transformers Cybertron, así es, ya no era Transformers One ni Origins, ahora era Transformers Cybertron, tipo como Transformers Cyberverse, ¿sabes? Se estrenaría para el año de, para el 19 de julio del 2024. Ya en febrero se confirma de que esta película será parte de una nueva trilogía, después de que podrían renovar el contrato entre Paramount y Hasbro. También tenemos una primera figura semi-oficial de la película, aunque en sí era una mezcla de líneas con la línea Cyberverse. Ya en marzo se revelan unas figuras scout de la película de Optimus, Bumblebee y de Optimus Primal, dándonos ya un vistazo más o menos de cómo podrían verse sus diseños. También en ese mes se revela una imagen con estilo de mezcla inca de Transformers 7, que curiosamente también tenía demasiados detalles ocultos. De hecho era un estilo tipo calendario. En abril se filtra el render de Optimus y un nuevo círculo o calendario inca, donde ahora sí aparecían otros personajes. Pero esto, claro, esto se filtró en una página rusa que había comprado uno de los productos de la película. En junio volvemos a tener una liberación de renders gracias al marketing que ya estaba saliendo, donde ahora se podía ver a Optimus y a Bumblebee. Transformers 7.
En ese mismo mes se celebra la segunda vez de que Transformers 7 debió haberse estrenado, debido a que el 24 de junio fue la segunda vez que nos dijeron que Transformers 7 se iba a estrenar, cosa que pues al final no pasó. Otra vez, pues el destino nos traicionó. Ya en octubre se revela el diseño de Optimus, esto en el Investors Day por parte de Hasbro. En ese mes se confirma de que Peter Davidson sería la voz de Mirage y Michelle Joy sería Aerosol. Ya lo último de ese mes sería de que un grupo de personas que estaban inmiscuidas con la producción decía de que el primer tráiler que tendríamos de la película saldría en diciembre. Y no saben cuánta razón tenían. En noviembre vuelven a cambiar el título de la película y ahora ya no es Transformers One, ni Transformers Origins, ni Transformers Cybertron. Ahora sería Transformers A New Generation. Y que esta película ahora se estrenaría para el 19 de julio del 2024. Bueno, creo que la fecha seguía igual, pero la idea es que también esa fecha apuntara al 40 aniversario de la franquicia de Transformers. En ese mes también se libera una figura de Aerosol que pertenecía a la línea deluxe de la película, no la Studio Series sino la línea de películas, como eran en los viejos tiempos. En ese mes también se libera la tasa maximal, o bueno, la taza donde tenía ya la imagen de la mayoría de los maximales, con un estilo que sería como ya preliminar a lo que ya sería al final. En ese mes, también hablando de figuras, otra vez aparecen la figura de Battle Trap y de Aerosol, que ahora sí pertenecían a la línea Studio Series. Y en diciembre, la cosa se volvió una locura. Vemos la selva, pero algo más ha despertado. ¡Ven a Primal! ¡Está Primal! ¡Y Optimus! ¡Atrás! Yo no soy a quien deben temer, Prime. ¡Las voces! Algo oscuro viene en camino. ¡Oh! Los efectos se ven muy diferentes por la compañía, obviamente, pero... es Arcee. De todas las amenazas. De tu ¿Qué? pasado Perú, y tu futuro. el Rhino, no sé cómo se llama, amigo, los Beast Wars. Nunca has enfrentado nada parecido a esto. Uy, ese Optimus. Apenas entramos tuvimos el primer tráiler de Transformers, el primero, que si bien no habría tenido el mejor CGI, y que en parte me hizo recordar en su momento a Transformers 2014, donde su primer teaser fue pues con una calidad muy baja, aún así puedo decir que fue el mejor tráiler de Transformers que hemos tenido hasta el momento, ya que anteriormente siempre el primer tráiler que teníamos de Transformers en otras teníamos siempre a los humanos de primeras y poco de los Transformers, cosa que aquí no. Aquí los Transformers ocupan gran parte de las escenas y los humanos no. Y aún así, ignorando el concepto de que los efectos se veían algo denigrantes en comparación a otras cosas que nos dieron anteriormente, este tráiler nos dio mejor expectativa. Pero la cosa no podía ser perfecta. Y es que tiempo después, en ese mes, se libera una de las noticias un poco más agridulces que hemos tenido. Y es que por un lado fue bueno tener la liberación del diseño de Wheeljack, pero por otro lado no nos habría gustado ver, porque de hecho en el primer tráiler no aparecía, bueno, sí aparecía Wheeljack, pero estaba más tapado del rostro que el Dr. Garra, y en parte entendimos por qué, ya que cuando se liberó su figura, que era parte de la línea de la película, no nos dejó muy buen sabor de boca. A ver, de primeras yo no voy a mentir que sí me tomó de sorpresa el diseño, pues creo que todos estábamos de acuerdo de que pues creíamos que iban a reutilizar, aunque sea medio modificado, no tanto de lo que vimos en Bumblebee, pero sí admito que sí se pasaron un poco, pero
Yo rápidamente ya me adecué, diciendo de que bueno, tal vez no se parezca tanto, pero al menos si su participación es relevante, puedo ignorarlo. Y bueno, también se liberó la imagen de Nightville, pero creo que lo que más impactó fue Wheeljack, y que en parte dejó a la fanaticada algo conflictuada con el diseño. Y como no, pues hicieron un montón de memes con el rostro del personaje, que no podían faltar. Y así además hubo alguna que otra información de la película. Así que vamos al mes de enero del 2023, donde se reveló la figura de Scorch de Studio Series, que la verdad en aspecto se veía muy bien, aunque creo que ya sabemos que ya con las reviews que hemos visto de estas figuras, creo que estamos de acuerdo que Battletrap estaba mejor realizado, pero bueno, ahí tuvimos la presentación de Scourge ya en figura. En ese mes también se revela la figura de Battletrap, pero ahora su caja de presentación, donde se podía ver su símbolo de Decepticon, y daba a pensar si igual se adentraría un poco más en su historia, de si él fue un Decepticon que desertó y se volvió Terrorcon. Después de ahí, pues más presentación de marketing. Ya en febrero se logran revelar, hablando de figuras, las figuras de Rhinox y de Optimus de la línea de la película. Y siguiendo con esto de figuras, también tuvimos a Mirage en ese mes. Y también siguiendo igual, porque así aquí fue puramente figuras en Revelation. Tuvimos la imagen de la caja de los que eran los Freezers. No, ese Freezer no, estos, los hermanos mayores de Frenzy. En marzo se ven las estatuas de Prime y de Primal, dándonos mejor vistazo de su diseño. Y pues la verdad, mucha suerte para los que tuvieron la ventaja de tomarse fotos al lado de ellos. En ese mes también se revelan imágenes de los personajes, resaltando entre algunos de ellos Stratosphere, Wheeljack y otro que era un Decepticon que ahorita no me acuerdo bien el nombre. En ese mes también se libera una de las teorías que ya habíamos mencionado hace un rato y que sería como un recalentado, y es que salió la teoría de que Scourge podría ser Optimus Prime del Papers. Esto fundamentándose que habían ciertos parecidos, pero más que nada porque en la serie se ve, si recuerdan, hay un Scourge que tiene el diseño de Optimus. Aunque bueno, técnicamente se podría decir que era Nemesis Prime por los tonos, pero bueno, ahí era Scourge. Siendo una teoría que ganó mucha fuerza hasta el punto que llegó a oídos del director. Pues la verdad la teoría sí se veía un poco fuera de lugar. Aunque bueno, yo tenía una teoría similar con Beast Wars cuando se supo que en aquellos tiempos querían hacerlo. Pero mi teoría creo que sí incluso tiene más sentido, ya que en mi caso era de que en aquellos tiempos yo decía que Beast Wars, cuando se tenía pensado hacer su película, era de que esta película de Beast Wars, lo estoy repitiendo 1000 veces, sería como la razón, y aquí nos explicarían por qué aquí todo cambió y comenzarían los eventos que vimos en Bumblebee. Y es que mi idea era que los Maximales y Predacones tendrían que verse obligados a viajar al pasado debido a que una amenaza de ese pasado vino a amenazarlos y ahora era mucho más fuerte, por lo que ellos viajarían al pasado para intentar eliminarlo cuando aún se encontraba vulnerable, cosa que al final no se podría porque los Predacones intentarían usarlo a su favor y para los Decepticons, cosa que ocasionaría su guerra, y en tal acontecimiento cambiarían cosas de ese pasado, haciendo que todo el futuro cambie. Por lo que sí, técnicamente sería el universo Vapers, pero ahora ya con esas modificaciones la cosa cambiaría y todo sería diferente. Es por eso que en Bumblebee no se menciona ni el Allspark y ni tampoco se ve a Megatron congelado, porque todo eso cambió. Incluso Bumblebee llegó en 1987 y no en 2007. Y esa teoría yo lo tenía ya más o menos ahí por el 2020 más o menos. En ese mismo mes de marzo
Pero bueno, siguiendo en ese mes, hablando del diablo, en ese mes también se revelaría el diseño de Megatron, que sería ya parte de la línea de estas nuevas películas, y que la verdad su diseño se veía muy bien, ya que era una mezcla actualizada de su versión G1. En abril, en la página de TikTok de Transformers, que sí es real, se reveló la fecha donde caería el segundo tráiler de Transformers, cosa que para todos nos alegró, pues ya no habíamos tenido un solo avance ya visual de la película desde el spot que tuvimos en el Super Bowl, que no lo mencioné, pero es que la verdad pues como dije casi no nos dio demasiado que ver, salvo algunas cosillas, pero pues solo fue como un bocado. 3, 2, 1. ¡En ahora Málaga! Ok, está la escena del tráiler. La primera escena. The name's Mirage. ¡Oh! ¿Ok? ¿Bumblebee? Ok, se sigue viendo un poquito raro la cara de Optimus. Son escenas del anterior tráiler, pero un poquito más... No me fascina el diseño de Mirage, la verdad. De ahí en más tuvimos que esperar algunos días, alguna que otra revelación, hasta que llegó el 26 de abril y sacaron un pequeño corto donde tuvimos el alineamiento de los personajes de manera épica antes de la gran batalla, cosa que nos decía ya indirectamente que lo que vamos a ver al día siguiente va a ser impactante. Y de paso dejó en alivio a mucha gente que de repente no aceptaba el diseño, y es que se podía ver que Wheeljack se iba a disponer de sus orejas, cosa que pues para la gente ya fue totalmente algo que ya los dejaba dormir, porque yo también decía que si pusieran esa característica de Wheeljack ya la gente estaría calmada, y parece que sí hicieron caso, porque ahora sí ya con esto la gente estaba con más ganas de ver qué pasaría al día siguiente. Llegó al día siguiente, 27 de abril, y salió el segundo tráiler de Transformers. A ver. ¡Uy! For centuries, Véanlo. stayed hidden on Earth. ¡Ay, qué bueno se ve! Darkness has found Ahí está Tony, güey. This is about the fate of all living things. Oigan, se ve muy bien ahora. Unicron ¿Cómo que Unicron? 1994. Ahí está. Ok, lo de Noah. Uy, cómo lo mandó a volar. Está bien, ahí está. Ahí lo tenemos. Oh, I thought we were boys. ¡Vamos! You brought a human here? I'm nobody. I ain't even seen nothing. I'm not even seeing anything right now. ¿Cómo lo agarra? ¿Cómo? David. ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Sí, no! This is not our war. ¿Qué? Coming. ¿Cómo que Unicron ya viene? Uy. Ok, Scorponok no creo que es ese, ¿no? Versus Optimus Primal, un montón de Scorponox. Un ejército entero de Scorponox. Wheeljack y Arcee. Que sin duda alguna lo que dejó inimpactados a todos fue la aparición de Unicron. Y como no, pues también las escenas de acción se vieron mucho mejor. De repente la calidad aún le faltaba, pero aún así todo lo que nos mostraron fue increíble. Siguiendo en ese mes se revelan quiénes van a ser las voces de los personajes en Transformers One, que sí, ahora sí volvieron al nombre principal que fue en un principio, y que el concepto seguiría siendo similar, pues veríamos aún así el origen de Cybertron, pero más que nada el origen entre Optimus y Megatron y su amistad que se terminó fracturando y lo que llevaría esto a una guerra. Entramos a mayo y aquí es donde comienza lo interesante, ya que el 8 de mayo, un domingo, cuando parecía que todo estaba tranquilo y pues todos creíamos de que igual ya no iban a sacar más avances hasta cercanías del estreno y que en parte ya estábamos satisfechos con lo que nos dio el tráiler,
Primal. El CGI aún no se ve bien terminado ahí. Ya se conoce como Mirage en esa escena. Cheetor. ¿Extraño o qué? Wheeljack. Lo embiste Rhinox. Ay, ay, ay. Y Arcee. Ahí llega Optimus. Ahí se ve muy bien Optimus, amigo. Amigo. Qué buen clip. Y esto lo publicaron de forma random. De repente sacan un clip donde podemos ver cómo será el primer encuentro entre Autobots y Maximales, que no fue el más agradable, pues digamos que al final todos terminaron ahí a punta de cañón. Pero sin duda este clip nos dejó a todos atónitos porque no esperábamos esto. Y como dije, este clip sería el inicio de muchos más avances visuales que todos nosotros queríamos ver. Y que yo en parte ya esperaba que esto llegara a pasar porque pues anteriormente ya se habían reservado demasiados avances. Y pues como dije, este mes fue básicamente la liberación de mucho material que no había mostrado por muchos meses. Y ahora sí, fue como tal todo lo que queríamos, pero de repente digamos que casi se excedieron algo, ya que en ese mes, como dije, siguieron saliendo más clips, avances, al punto que incluso algunos ya tenían algo de spoilers, cosa que ya para los fanáticos ya era un poco como que, ok, calmado. Porque sí, tanto queríamos que nos dieran avances y llegó un punto que decíamos, ok, ya basta, demasiado. Bueno, al menos a mí no tanto porque me gustaba ver más de lo que tenían ahí guardado, pero entiendo que algunos querían guardarse ya algún material que querían vérselas ya en cines. Pero en sí, continuando en ese mes, gente que pudo ver por adelantado la película, opinó que esta película sería la mejor que hemos tenido de Transformers después de mucho tiempo. La mayoría le daría muy buena calificación. Digo, algunos dirán y Bumblebee, pero bueno, hay que tomar en cuenta que Bumblebee es un spin-off. No es como tal una película de Transformers, como tal, así con todos los personajes, solamente era fijado en un solo personaje. Así que él podría estar en un punto aparte. Pero igual sigue contando como una película bien hecha. De hecho, ese público pudo ver esa película por adelantado en la premiere que hubo en Singapur. Y ya como última gran noticia que subido y terminado este video, es que Fortnite, de manera filtrada, se sabe que va a ser una colaboración con Transformers y que curiosamente esto va a ser para el mismo 9 de junio de este año 2023. Así es, justamente para el estreno de la película van a hacer este enlace, porque claro, saben que con esto va a haber mucha más gente que se puede interesar a ir a ver la película, lo cual es muy buena promoción, y en parte para los fanáticos de Transformers, que en parte de repente jueguen de vez en cuando Fortnite, les viene de lujo. Y sí, se podría decir que las estatuas que habían de Transformers en los antiguos mapas de Fortnite predijeron el futuro. Y pues, esto fue muy extenso, pero sí, esto fue todo lo que hemos vivido. Pero bueno, como se dice, nuestra espera ha sido recompensada. Pero bueno, escriban en los comentarios desde cuándo ustedes comenzaron a seguir las noticias de esta película de Transformers, qué parte de las noticias que mencioné no recordaban. Y pues ya estamos en la recta final, ya estamos a pocos días del estreno y esperemos que esta película sí cumpla con las expectativas que tanto hemos esperado, porque ahora sí es el momento.